Fuerte aplauso al Señor por su palabra. Dios ha sido muy bueno. Hemos estado estudiando un poco el tema de la gracia. Hemos hablado sobre la gracia que salva. Hemos hablado, ¿verdad?, sobre la gracia que fortalece. La semana pasada hablamos un poco sobre la gracia que santifica y cómo éramos separados con un propósito, cómo realmente éramos guardados por Dios y para Dios. En el día de hoy, había dicho que iba a hablar un poco sobre el agradecimiento, ¿verdad? En este tiempo que se celebra el Día de Acción de Gracias, pero nosotros constantemente le damos gracias a Dios, todos estamos conscientes de eso. Pero hablemos en el día de hoy un poco sobre la gracia que agradece. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de lo que es la gracia, es imposible no vivir agradecidos. Y es imposible no vivir agradecidos en varios aspectos, en el aspecto personal, el vivir agradecidos en la vida de otros y por supuesto vivir agradecidos sobre todas las cosas de Dios. Hoy quiero traer por decirlo así, dos contextos de lo que es ese agradecimiento a través de la gracia de Dios. Y a manera de introducción quiero utilizar la vida de un hombre que es imposible que lo que sucediera en su vida no se traduciera en esos dos aspectos que quiero traer de lo que es el agradecer por la gracia. Una vez más, la gracia que agradece. Hablemos un poco sobre la vida del apóstol Pablo. No pretendo traer muchos detalles de su vida. La mayoría de ustedes conocen lo que sucede en su vida. La mayoría de ustedes conocen la historia bíblica. Y sin adelantarme al mensaje, este hombre siendo un perseguidor de la iglesia, este hombre siendo un asesino de la gente que había decidido seguir al Cristo resucitado, tiene un encuentro con el Señor, tiene un encuentro literalmente con Dios, donde por 3 días queda sin vista, donde cae de un caballo y cuando recobra la vista, de inmediato comienza a practicar lo que todos nosotros debemos de practicar por agradecimiento a Dios. Y ese es uno de los aspectos, una vez más, sin adaptarme al mensaje, comenzar a servir. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Resalto unos versos de esa historia. No entro en detalles de lo que trata el capítulo. Este capítulo 1 muy poderoso, que lo podremos ver más adelante, donde Pablo hace una de las grandes disertaciones de lo que es la resurrección de los muertos. Poderoso. Pero dice la palabra del Señor en el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Todo lo que enseñaba Pablo era lo que había recibido. ¿Qué había recibido? Era la palabra que había recibido. Era lo que había recibido de aquella experiencia con Dios. ¿Qué había recibido? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. En otras palabras, él está diciendo, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibí? La gracia de Dios. La gracia de Dios es esa muerte por nuestros pecados, dice conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más, haciendo una disertación magnífica de lo que es la resurrección de los muertos y sobre todas las cosas, no la resurrección tan solo de los muertos, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que conllevaba esa resurrección, porque no es solamente la muerte lo que nosotros tenemos como creencia de lo que sucede en la vida de Jesús, sino que es la resurrección lo que le da vida a esa muerte y nos da vida a todos nosotros. Y esa es la gracia realmente de Dios. Mira lo que dice el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Comienza a hacer una medio cronología de las experiencias de Jesús con estos hombres que luego tendrían una misión en la vida. Establecido eso, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, y mira cómo comienza a expresarse de él, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora este hombre dice, por lo que yo hice realmente, yo no debo llamarme ni apóstol.
Pero lo que él está estableciendo es lo que sucede en su vida y de dónde realmente lo saca Dios. Todos nosotros tenemos que estar conscientes en la vida, ¿verdad? Y no es cuestión de menospreciarnos ahora delante de la presencia de Dios, pero tenemos que tener muy presente dónde nos saca Dios. Tenemos que tener muy presente esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y sobre todas las cosas, lo que hace la gracia en nuestra vida. El día que perdemos de perspectiva lo que hizo la gracia de Dios en nuestra vida, definitivamente no hay forma de ser agradecido. Definitivamente no hay forma de poder apegar a lo que es dar gracias a Dios. Dice el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo fui aquello, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, ¿qué dice? No ha sido en vano para conmigo. Por su gracia yo soy lo que soy. Por su gracia tú eres lo que eres. Por su gracia yo soy lo que soy. Y una vez más, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los que ya había traído en esa lista, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, está diciendo el apóstol Pablo, no ha sido en vano. Y luego que establece que no ha sido en vano, entonces dice, y yo he trabajado más que todos ellos. Pero no he trabajado más que todos ellos por lo que yo soy, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y lo veremos más adelante. Él dice, yo soy lo que soy. 2, la obra que él hace en mí, refiriéndose a esa palabra en vano, es que no es una obra vacía. No es una obra vacía. La obra que hace Dios en la vida del ser humano, en la vida del hombre, es para llenarlos. La gracia de Dios te llena. La gracia de Dios, como hemos visto anteriormente, te hace completo. Y él dice, no ha sido en vano, no es vacía. Pero la gracia de Dios, sin adelantarme lo que quiero mostrarte en el día de hoy, pero para traer la explicación del verso, hace que trabajes. Pero no trabajas como cualquiera. Él está diciendo, trabajé más que todos ellos. Porque lo que él está refiriéndose es que trabajó hasta el cansancio. Y yo no sé si en el día de hoy tú estás consciente de todo lo que tendrías que hacer por lo que ya él hizo, y eso que te conlleva hacer por lo que ya él hizo, muchas veces te va a hacer trabajar hasta el cansancio. No queremos estar cansados. Nos quejamos del cansancio. Pero este hombre, uno consciente de lo que había sucedido en su vida, uno consciente de lo que había establecido Dios para su vida desde aquel encuentro por la gracia, después de eso lo que hace es trabajar, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y ese es el verso 11. Y después de toda esa disertación magistral de lo que es la resurrección, viene este verso 57. Y mira lo que dice el verso 57, porque aquí quiero comenzar a establecer algunas ideas en el mensaje y establecer una diferencia específica en cuanto a una palabra que vamos a ver. Y el verso 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios. Él hace esta introducción, por la que yo estuve hablándote hasta ahora, para luego hablar de la efectividad de la resurrección de Jesucristo en la vida del hombre y lo que iba a suceder en la resurrección del hombre. Y luego de eso dice, más gracias sean dadas ¿a quién? A Dios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias sea a Dios, gracias sean a Dios de que trabajé hasta el cansancio. Gracias sean a Dios de que la obra que he hecho en mí no ha sido en vano, no es una obra vacía, hay una efectividad en mi vida. Gracias a Dios que Él fue el que me alcanzó, gracias a Dios que fue el que me encontró, gracias a Dios que envía a Jesucristo y que Jesucristo muere y resucita de los muertos. Gracias a Dios que me da la victoria, gracias a Dios que me da la capacidad. Gracias a Dios. Después de todo esto, ahora él dice, lo único que nos resta es que dar gracias a Dios.
Pero la pregunta es, ¿cómo le damos gracias a Dios? ¿A qué gracias a Dios se está refiriendo en este verso el apóstol Pablo? Porque luego de establecer el hecho de que todo lo que había ya enseñado, lo que provoca en la vida del hombre es darle gracias a Dios, entonces, dice el verso 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Estar firmes y constantes. ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria. Pero las gracias no se quedan en meras gracias. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria. Pero la gracia no se queda en una mera expresión. La gracia se tiene que traducir, esas gracias que vienen por la gracia se tiene que traducir en acción. Y la acción está en la firmeza y la constancia del crecimiento de la obra de Dios en tu vida. Y del trabajo que tú estás dispuesto a hacer en el Señor, reconociendo que el trabajo que tú estás dispuesto a hacer en el Señor no es en vano. Uno de los agradecimientos que surgen por la gracia es ese cumplimiento de lo divino y lo que tú has sido separado por Dios para hacer por Él. La diferencia de estas gracias a la acción de gracias que te voy a mostrar dentro de un rato es que en su traducción original, escucha bien, esta palabra gracias del verso 57 es la misma gracia que experimentamos por nuestro Señor Jesucristo. La de su bondad, la de su misericordia, la del perdón de pecados. Y Él dice, ahora tengo que darle gracias. Una vez más, no es cualquier gracia. No es cualquier gracias. No es las gracias que te enseñaron en la escuela. Te dije que te iba a hablar dos aspectos del gracias, del dar gracias dentro de la gracia. Y el primero que te estoy mostrando es el que la mayoría de los creyentes le huyen. Es más, el otro también le huyen, pero al más que le huyen. Una vez más, ¿cuál es el que hace que tú seas lo que eres por la gracia de Dios? ¿Cuál es el que hace que lo que Él hizo en ti no sea en vano? Y el que hace que tú trabajes hasta el cansancio. Pero no es trabajar hasta el cansancio por ti. Es trabajar hasta el cansancio por Él. Más gracias sean dadas a Dios. ¿Cómo le doy gracias a Dios? Le doy gracias a Dios sirviendo. Le doy gracias a Dios sirviéndole. Le doy gracias a Dios sirviéndole. Luego, Pablo, luego de tener un encuentro con Dios, dedica toda su vida a retribuir todo lo recibido por Dios en agradecimiento. Y la única forma que él lo pudo hacer fue sirviéndole. Sirviéndole. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que te decía hace un rato, la gracia que produce, escucha bien, esto es de las cosas más importantes que quiero que recibas en el día de hoy. La gracia produce un efecto en ti. Hay un efecto de la gracia que es producida solamente para ti. Por eso él dice, por la gracia yo soy lo que soy. Pero la gracia depositada en ti también produce un efecto en la vida de los demás. Por eso tiene que estar lleno. Por eso tienes que estar lleno. O sea que qué difícil es pensar en los demás. Si tan difícil se me hace pensar en mí. Que yo estoy consciente que difícil es que tú puedas trabajar contigo mismo.
más difícil es que tengas que trabajar contigo mismo, pero que tengas que trabajar con otros también. Porque hay una gracia de parte de Dios que se manifiesta en tu vida, pero no solamente se manifiesta en tu vida, sino que esa gracia que se ha depositado en ti tiene que producir unos efectos en la vida de los demás. Y Pablo decidió, por agradecimiento, trabajar hasta el cansancio. Yo sé que está duro. Yo sé que está duro. Pablo sabía que sin gracia no hay salvación. Pablo sabía que sin gracia no había ministerio. Pablo sabía que sin gracia no había misericordia ni perdón para sacarlo de donde lo había sacado, de aquel lugar donde llegó a estar. Y Pablo sabía que sin la gracia no había propósito alguno en su vida. Pablo pasó de ser un perseguidor a un seguidor de Cristo, de ser Saulo el destructor a ser Pablo el constructor de vida. Mira la evolución y mira la transformación de este hombre, de ser un hombre inclinado, escucha bien, a provocar el terror, ahora a ser un fiel predicador de la gracia de Dios. Y solamente eso lo hace el agradecimiento que puede producir lo divino en tu vida. Cuando tú estás agradecido de lo que ha producido la gracia de Dios en tu vida, ahora tú te vuelves un fiel predicador de esa gracia. Salí de este lugar, no soy perfecto, pero me dirijo a este porque Dios ha sido bueno. Lo mismo que ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Estoy consciente de salvación. Estoy consciente del propósito divino en mi vida. Estoy consciente de la misericordia y el perdón que pude recibir. Y esa misericordia y ese perdón no solamente es para mí, sino que se puede manifestar en la vida de los demás. De provocar el terror a ser un apóstol que promovía lo que había vivido. Promovía la gracia de Dios. Y el día de hoy yo te pregunto, ¿qué tú promueves? En el día de hoy yo te pregunto si lo que ha hecho Dios en tu vida es lo suficientemente grande para ser agradecido. Y para que ese agradecimiento no se quede meramente en palabras. Que tú puedas ser, como dice la palabra del Señor, un colaborador de Dios aquí en la tierra. Ese es el primer aspecto que te traigo de las gracias que Pablo habla y que la identificamos una vez más como esa expresión de gracia que se recibe a través de lo que recibimos de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es cualquier gracias. ¿También está ahí? Miremos otro concepto del agradecimiento. Pablo establece la relación entre el concepto de la gracia y el concepto de compartir a través de las gracias. Yo estoy muy a sacar de ustedes, sonrían, por lo menos, para yo sentirme que es un buen mensaje. No quiero complicar esto. La gracia de Dios, gracias, conforme a esa gracia, exige algo de mí, de parte de Dios, colaborador de Él. Le brindo de esa gracia que da Él a la vida de otro. Sencillito. Si esa es complicadita, hermano, miremos esta. Y miremos esta como una temática que a la gente le duele hablar. Y aunque no voy a hablar, porque hago el disclaimer desde ahora para que nadie se incomode, porque para que no esté pensando hasta el final del mensaje en esto. Aunque voy a hablar de dinero, no voy a hablar de dinero. ¿Está bien? Voy a hablar de compartir. Con un tema que a la gente no le gusta, compartir. ¿Y qué? El dinero. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios. Para poder traer una idea en el día de hoy. Una vez más, Pablo establece la relación entre el concepto de la gracia y el concepto de compartir. La gracia de Dios, como punto de partida antes de leerte los versos, tanto aplica para las necesidades espirituales, que era la que se suple con el principio de gracias que te estoy diciendo ahorita,
como también para las necesidades físicas. Porque tú eres agradecido a Dios, tú eres capaz también de suplir necesidades espirituales, no solamente tuyas, sino en la vida de los demás, colaborador de Dios. Pero también la gracia de Dios y esa manifestación de la gracia de Dios en las gracias, en el agradecimiento mío, también produce el suplir las necesidades físicas. ¿Estamos bien hasta ahí? Segunda de Corintios, el capítulo 8. Segunda de Corintios, el capítulo 8, verso del 1 al 9. Mira lo que dice ese verso 1. Segunda de Corintios, el capítulo 8, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está hablando a los corintios. Y le está diciendo a los corintios, déjame dejarte saber la gracia de Dios que se le ha dado a la iglesia en Macedonia. Déjame dejarte saber, como hemos visto en semanas anteriores, la influencia divina en el corazón y la manifestación en la vida de lo que sucedió en la gente en Macedonia. ¿Qué pasó en Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, esta gente en Macedonia tenían grande prueba ¿de qué? De tribulación. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice a los corintios, mira lo que pasaba en Macedonia. ¿Qué pasaba en Macedonia? En Macedonia, dice la palabra del Señor, que había prueba y tribulación. No solamente había prueba y tribulación, había pobreza. Pero a pesar de la prueba y la tribulación y la pobreza, había abundancia de gozo. Eso solamente lo hace la gracia. Eso solamente lo hace la gracia. La gracia hace que aunque naturalmente tú estés experimentando algo, dentro de ti lo que vive es otra cosa. Naturalmente experimentas una cosa, sobrenaturalmente estás experimentando otra. Carlos, esa gente era loco. Locura para los que se pierden. Los que viven la gracia saben lo que está pasando. Y al experimentar esto, esta gente no dejó de practicar, sin adelantarme una vez más al mensaje, por agradecimiento, lo que tendrían que practicar. ¿Y en qué abundaron? En riquezas de su generosidad. Carlos, ¿cómo un pobre puede abundar en riqueza? Por la generosidad, por el compartir. Y por lo que tenían, ahora esta gente compartió. ¿Por qué razón? Por gracia. Por la gracia que habían recibido, pero solamente por gracia, mira lo que dice el verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta gente sobrepasó las expectativas que se tenían de lo que podían hacer los macedonios, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Desde ahora te digo y desde ahora establezco que la ofrenda que se estaba colectando, la ofrenda que se estaba recogiendo en este instante era una dirigida a los creyentes que habían empobrecido por la persecución y la escasez de aquel momento. No era cualquier ofrenda. No era una ofrenda para mantener la gente, no era una ofrenda para que la gente dejara de hacer las cosas y entonces mantenerlos ahí en su vagancia o en lo que fuera. No, era una ofrenda que se estaba tomando para poder sostener un grupo de creyentes que ahora habían sido empobrecidos por toda la persecución y la escasez que estaban experimentando. Eso en el día de hoy tú y yo ninguno lo vivimos. Porque tú seas cristiano o no seas cristiano, quizás te cuesta un negocio que otro, pero te consigues un cristiano más adelante y te da el negocio que te dejó de dar el que no creía en Cristo. ¿Me expliqué? La gente estaba padeciendo de verdad. Y ahora deciden, tenemos que tomar una ofrenda para esa gente. Y los macedonios, pobres, en tribulación, en problemas, insistieron en participar de esa ofrenda.
insistieron en compartir. Difícil, dificilísimo. Si la actitud de cualquiera de nosotros sería, para que me den estoy yo, ¿qué voy a dar? No es que de lo poco que saco, no es que de lo poco que saco doy. Para que me den estoy yo, ¿qué es que están pidiendo? Y esta gente insiste en dar. Dice el verso 6, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Recuerda que le está hablando a los de Corintios, lo que pasó en Macedonia. Y ahora le está diciendo a los de Corintios, mira lo que pasó en Macedonia, porque ahora te toca dar a ti. Y tú no estás chavadito. Yo voy a llegar a algo, hermano. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Comenzó antes así mismo también entre vosotros esta obra era una obra de gracia. Verso 7. Por tanto, como en todo abundéis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Otra palabra, oye, ustedes son grandes en fe, ustedes son grandes en palabra, ustedes todo el tiempo están dispuestos, ustedes quieren hacer, ustedes siempre quieren. Entonces, esta la tienen que hacer bien chévere. Por la gracia. No hablo como quien manda, no, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Sepa hablar un caballo. Pero ya conocéis, ¿qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ti, Él se hizo pobre siendo rico, para que entonces en su pobreza ahora tú fueras enriquecido. Ya conoces la gracia. Carlos, ¿qué queda de los macedonios que estaban pobres? Los macedonios, una vez más, su condición natural era de pobreza. Su condición y mentalidad espiritual, nada que ver. ¿Cómo lo demostraron? Compartiendo. Por la gracia. El libro de 1 Tesalonicenses, que lo vimos el martes por encima, y establezco este verso por lo que voy a leer más adelante y traer la idea y concluir en el día de hoy, y nos vayamos a almorzar, usted es un poco más feliz que lo que ha sido en este mensaje. Dice la palabra del Señor, el libro de 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Quédate con eso en la cabeza. Dad gracias en todo. El martes pasado decíamos que la gente, ¿verdad?, excluiría de su vida ciertas cosas por el cual dar o no dar gracias. Hay que dar gracias en todo. Segunda de Corintios, el capítulo 9. Con esto vamos a cerrar, te lo prometo. Segunda de Corintios, el capítulo 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todavía estamos con los corintios. Y ahora llegó el momento de tomar la ofrenda de los corintios. Se le habló de lo que pasó en Macedonia, de lo que estaba sucediendo en Macedonia, para entonces ahora llegar a este instante, dice la palabra del Señor. Cuando a la administración para los santos es por demás que yo escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Yo conozco tu buena voluntad, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pablo le está diciendo, yo he dicho que ustedes son generosos. ¿En dónde? En Macedonia. En los que padecían y como quiera compartieron. Que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayordomía. Pero no he venido a los hermanos pero he enviado a los hermanos para que
para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Él dice, voy a enviar a esta gente, no, es para que ustedes se preparen. Dice el verso 4, no sea que si vinieren conmigo algunos que macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir a vosotros, de esta nuestra confianza. Verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo manda gente para que vayan preparando la ofrenda y le dice, yo espero que ustedes lo hagan conforme a lo que deben hacer. Porque si vienen uno de los de Macedonia, que esa gente de verdad está padeciendo y lo están haciendo, vamos a quedar mal. Pablo está diciendo, mira los que es lo que quiero que tú tengas perspectiva hoy. Mira los que tenían poco y cómo lo hicieron. Tú tienes mucho, mira cómo lo vas a hacer. Acuérdate que te dije desde el principio para que no fueras a pensar otra cosa, que este mensaje no es de dinero. Es un mensaje de compartir por agradecimiento. Va a llegar el agradecimiento. Poco dieron. Mucho, cuidado cómo da. Porque si tienes mucho, debes de dar mucho. Eso fue Pablo. Aquí. Entonces dice, por tanto tuvo necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí viene la promesa del que comparte, aquí viene la promesa del que da. Y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo ¿qué? Lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice el verso 11, ¿para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual ¿qué? La cual produce en medio de ¿qué? De nosotros acción de gracias a Dios. Todo este revolú es para que tú entiendas de que Dios te ha bendecido, para que en tu vida se produzca acción de gracias. ¿A quién? A Dios, ¿cierto? ¿Para quién era la ofrenda? Para los hombres. Dios te bendice para que en tu vida se provoque acción de gracias a Dios por lo que compartes aquí y ahora. Esa es la otra acción de gracias. Yo no pensé que esto iba a ser tan complicado. Una cosa es las gracias que Pablo daba en Corintios hablando de la resurrección de los muertos y lo que sucede en su vida como manifestación del brindarle a otros de esa gracia. Y otra acción de gracia es lo que se manifiesta por gracia en tu vida natural, que también hay una expectativa de que lo compartas. Es sencillo, que fue lo que te dije al principio. Una espiritual y una natural y otra material. El mensaje no es tan complicado. Pablo lo hizo complicado con su lenguaje. El mensaje yo te lo hago sencillo. El mensaje es que todos nosotros debemos de estar conscientes que por la gracia que recibimos, cuando estamos agradecidos,
somos capaces de brindársela a otros en las dos áreas, en lo espiritual y en lo natural. Y cuando yo tengo esa perspectiva de vida, yo soy agradecido en todo. No hay ninguna condición por la que pueda estar pasando mi vida que yo deje de practicar lo que tengo que practicar por el tan solo hecho de la influencia que he recibido de parte de Dios. Esté pobre, comparto. Estoy rico, comparto. Porque el principio no está en lo que estoy dando, el principio está en la revelación por lo cual lo di. Eso es lo que realmente te hace rico. Eso es lo que realmente te hace ser agradecido. Eso es lo que realmente te hace vivir por la gracia de Dios en tu vida y la expresión de esa gracia en gracias. Gracias una vez más en la vida del creyente va más allá de meras palabras educativas que recibimos cuando vamos creciendo. Las gracias que se manifiestan en mi vida están en la conciencia de lo que recibí de Dios y ahora yo me atrevo a brindarlo a otros. Yo soy enriquecido en todo para toda liberalidad. Yo soy enriquecido en todo para que entonces se produzca acción de gracia en mi vida. Entonces yo voy a poder vivir en abundancia. Entonces yo puedo entender, escucha bien, que doy gracias a Dios en todo porque entiendo lo que dice ese verso 8, que siempre todas las cosas, que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Yo estoy seguro que todos los que llegaron hasta aquí en el día de hoy, has tenido todo lo suficiente. Carlos, en casa no había pavo. Si viniste el martes, comiste pavo. Y rico que estaba. Hermano, aquí había comida de más. Y se vendió todo. Como dice por ahí, se vendió todo. Todo se vendió. Se llevaron bien poco. Todo lo suficiente. De gracias a Dios en todo. De gracias a Dios en todo. Con esto cierro. Dice el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pablo decía, esto no es solamente para suplir una necesidad. Esto es para que tú estés consciente de tu acción de gracia a Dios. Hermano, una vez más, que poco que mucho, yo no conozco su vida por completo, pero que poco que mucho, aunque sea aquí, cuando usted llega aquí y yo veo su sonrisa, esté pasando lo que esté pasando, usted está bien. Usted está bien. Por la gracia. Y eso tiene que producir acción de gracia a Dios. Como dice el buen puertorriqueño, usted está gordo y colorado. La gracia que agradece es el poder de Dios para satisfacer nuestras necesidades y nos hace capaz, que es lo que hemos visto el día de hoy, el dar a los demás. Una vez más, la gracia que agradece es el poder de Dios para satisfacer nuestras necesidades y nos hace ser capaz de dar a los demás. La gracia que agradece, escucha bien, que esta es de las cosas más importantes, nos libra del egoísmo. La gracia que agradece en nuestra vida nos libra del egoísmo. Y yo le he dicho anteriormente, tampoco me malinterpreten, es que usted va por ahí regalando todo su dinero, que usted va regalando todas sus cosas. No se trata de eso tampoco, que es ser sabio. Pero se trata de que realmente usted sea de bendición, que también en el área física usted sea de bendición y pueda hacer de provisión en la vida de otros. La gracia que agradece es la práctica de la generosidad que aprendimos, escucha bien, del mismo Dios. La gracia la recibimos porque Dios dio a su único Hijo. La gracia que agradece es el amor de Dios que provee. La gracia que agradece es el amor de Dios que provee. ¿Por qué tú predicas esto? ¿Por qué tú dices esto? Todos nosotros en algún momento dado de nuestra vida
Hemos estado en necesidad. Hemos estado en necesidad espiritual o natural. Y debemos de creer que en la congregación hay gente que habrá recibido en abundancia en una de esas áreas y cuando yo esté necesitado, me pueda suplir. ¿Me voy a quedar en ese estado para siempre? ¿En Fuente Viva? ¡Jamás! No, hermano, te voy a enseñar a trabajar. Si vamos a suplir la necesidad y después te voy a decir, ven acá, ¿en qué tú eres bueno? ¿Qué haces bien tú? ¿Qué puede cambiar tu mentalidad? ¿Qué podemos hacer? Pero una vez más, la gracia que agradece es el amor de Dios que provee lo espiritual, que provee lo físico. Y la gracia que agradece es la seguridad de la provisión constante de Dios en mi vida. La gracia que agradece es la seguridad de la constante provisión de Dios en mi vida. Mientras haya alguien agradecido a Dios cerca de mí, Dios siempre podrá suplir mi necesidad. Aunque nuestra necesidad es suplida por el cielo siempre necesitará un ente natural para que la pueda suplir. Y mientras haya gente agradecida aquí en la tierra al Dios del cielo, esa necesidad el cielo la va a suplir a través de esa gente agradecida. Y yo le pido al Señor en el día de hoy que esa gente agradecida esté aquí en esta mañana y que tanto en lo espiritual como en lo natural haya una manifestación de la acción de gracia por la gracia de Dios en su vida, y no solamente en su vida, sino que a través de su vida pueda bendecir la vida de otros. Amén. Ponte de pie, levanta tus manitas al cielo.